Bueno, tenemos un tema que concierne a toda la actividad en nuestro país, la actividad social y la actividad económica, que es el anuncio de la postergación de la entrada en funciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esto ha sido anunciado el día de ayer por el ministro de Transportes y Comunicaciones sobre la base de posiciones adoptadas por OSITRAN, que es un organismo supervisor, pero también la dirección de la Aviación Civil del Ministerio de Transportes. Hemos invitado al titular de ese ministerio, el señor Raúl Pérez Reyes, para que nos explique las razones y reaccione quizá también ante el comunicado crítico que ha publicado el concesionario, que es el responsable de tener las cosas hechas a tiempo, que es el grupo LAP. Lima Airport Partners. Señor Pérez Reyes, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, ministro Carlos. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Cuáles son las razones? Y en primer lugar, Fernando, para nosotros el aeropuerto Jorge Chávez, no solo el actual, sino el que estamos en el proceso de culminar la construcción, es un punto muy importante de llegada y salida para no solo pasajeros nacionales o nuestros ciudadanos, sino también es una imagen para el turismo internacional. Entonces, cuando hablamos de su operación, tenemos que partir de que su operación tiene que ser una operación segura. Y tenemos que tener la tranquilidad de que todo lo que se está haciendo en ese aeropuerto opera en condiciones seguras. Lo que no significa que no puedan haber contingencias, pero incluso para ello también hay que estar preparado. Entonces, cuando se comienza el proceso de operación, lo que hay que hacer antes de la entrada en operación de un nuevo aeropuerto, que es en el proceso en el que estamos, se hace una serie de pruebas para ir viendo cómo el nuevo aeropuerto va respondiendo a las características de lo que la normativa y la operatividad aeronáutica plantea. Entonces, lo que se ha ido en ese marco haciendo pruebas que han estado trabajadas y coordinadas por el concesionario con la industria aeronáutica, empezando con OSITRAN, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es el ente rector finalmente de la aviación civil en el Perú, y también con OSINARMIN en otros temas vinculados al combustible, pues lo que se ha ido trabajando justamente estas pruebas. Algunas de ellas ya se han realizado, tienen todavía situaciones que resolverse, hay observaciones que se han hecho tanto del lado de OSITRAN como del lado de la DGAC, y en el caso de OSINARMIN, ellos han hecho algunas de las pruebas que ya han pasado, pero todavía no se han hecho las pruebas del sistema de detección de fuga. Entonces, ante esa situación, al día de ayer, que es que se tomó la decisión, estaba claro que todavía habían situaciones pendientes que no nos permitían tener certeza de que el día 30 de marzo todo eso esté resuelto. Y entonces no podemos nosotros el día anterior tomar la decisión de si abrimos o no abrimos. Esto afectaría a la comunidad aeronáutica y a los pasajeros, obviamente, y por eso es que hemos tomado la decisión el día de ayer de no abrir el 30 y esperar a que el concesionario levante las observaciones, y una vez que ellos lo hagan, una vez que levanten las observaciones, tanto de OSITRAN como las nuestras y la de OSINARMIN, probablemente unos 15 días después de eso se inaugurará el aeropuerto. Ministro, dos preguntas, permítame. En primer lugar, en el comunicado del LAP, perdón, ellos expresan su protesta o su sorpresa porque esta conferencia de prensa de ayer se realizó sin incluir al concesionario Lima Airport Partners, quebrantando el principio de buena fe contractual que rige el contrato de concesión y los acuerdos suscritos con el Estado peruano. Esa es una. Y dos, ¿cuáles son las observaciones que ha realizado OSINARMIN en el tema del aeropuerto? Ok. Sobre lo primero, mire, la colaboración la ha habido permanentemente y nosotros, además, es un trabajo colaborativo y de hecho lo mantenemos. Es decir, más allá de esta discrepancia respecto del día 30 de marzo de apertura, nosotros hemos tenido permanentemente una actitud de colaboración y la vamos a mantener, porque nuestro trabajo no es aquí enfrentarnos con el concesionario, sino es más bien buscar que se resuelvan los problemas de cara a una operación segura. Pero en esa misma lógica, y partiendo de que en todo momento ha habido una buena fe contractual, que es para nosotros también fundamental, pues si no la tuviéramos tendríamos que resolver el contrato, cosa que no estamos planteando. Para nosotros, en el marco de la buena fe, es que, por ejemplo, el día, a inicios del mes de enero, se tomó la decisión de postergarlo al 30 de marzo,
tomando como consideración una serie de necesidades que se tenían y que en el marco de una reunión de la comunidad aeronáutica se consideró que sí llegábamos al 30. Pero ellos dicen que ayer no los incluyeron en la... Bueno, es que creo que hay una cosa que es importante. El rol, hay roles en la política pública aeronáutica, y el rol del ministerio, si bien es dialogar, tener un diálogo participativo, colaborativo y de buena fe con el concesionario, finalmente nosotros nos debemos a la ciudadanía. Somos el ente rector en materia aeronáutica. Si hay un problema en el aeropuerto de seguridad asociado a una condición que nosotros no hemos alertado, los responsables terminamos siendo nosotros. O sea, el ciudadano del Perú a quien le va a reclamar por un problema de seguridad no es al concesionario, se lo va a reclamar al concedente. Usted, ministro, sí. Exactamente. Entonces, nosotros como concedente tenemos que ser responsables, y nosotros lo que queremos aquí es que la AP lo que tiene que hacer ahora es abocarse a levantar las observaciones, y apenas lo hagan, nosotros procederemos inmediatamente a aperturar el aeropuerto. En la segunda parte de la pregunta, las observaciones planteadas por Osinermin, perdón. Osinermin, nosotros, esto es un proceso, como le digo, que tiene varias aristas. Hay un alto componente aeronáutico, o sea, hay temas que están dentro del aeropuerto vinculados a temas aeronáuticos, pero también está el tema del suministro de combustible para los aviones. Entonces, Osinermin lo que nos ha indicado es que ellos ya han hecho las pruebas del sistema de alimentación de combustible, y que después de haber tenido algunos problemas iniciales, ya han sido superadas el día 5 de marzo las pruebas, pero que el sistema de detección de fugas y de fallas, ese todavía no ha sido probado. Es lo que tenemos nosotros. Ni siquiera aprobado. Bueno, es lo que nos ha informado Osinermin. O sea, ellos son los que están a cargo del tema. Nos han dicho que no han hecho las pruebas sobre este tema, y entonces, claro, al día de ayer, si no tengo claras las pruebas de ese sistema, tenemos un tema, no podemos salir, porque no podemos corrernos el riesgo de mantener todavía la vigencia del 30 de marzo y que en 3, 4, 5 días, 10 días, 15 días, el sistema se pruebe y falle. Aquí hay un tema de certidumbre que tenemos que darle a la comunidad aeronáutica, ¿no? Es grave que Osinermin haya detectado que el sistema de detección de los incendios no es perfecto, como debe ser. Pero ahí, Fernando, quisiera que aclararte. No es que he dicho que no es perfecto. Lo que ellos han mencionado, y que es correcto, es que no se han hecho pruebas sobre ese sistema. O sea, no se sabe hoy si el sistema está en condiciones o no, porque hay que hacer las pruebas. Podría ocurrir que en 3 días se hagan las pruebas y el sistema las supere. Ellos han dicho que de 11 pruebas del sistema contra incendios se han concluido 10 satisfactoriamente. Estando uno en curso, y sobre el sistema de detección de fugas, la planta de combustible ya cuenta con un sistema de detección de alta tecnología que cumple con la normativa vigente. Bueno, Osinermin, que es el organismo, digamos, supervisor y encargado de este tema, nos ha dicho que no. Entonces, entenderá que aquí la buena fe tiene un límite, y es que yo tengo un organismo encargado de la supervisión y fiscalización de la actividad de hidrocarburos que nos ha dicho que todavía no ha hecho esas pruebas. Entonces, nuevamente, a quien la ciudadanía le va a preguntar por si se cumplieron todas las condiciones, es al ministerio, y el ministerio tiene que tener, partiendo de la buena fe y de la información que la empresa da. Sin embargo, tengo una opinión del organismo regulador encargado del tema de combustibles que nos dice que todavía no se han hecho las pruebas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer las pruebas, y de ahí comenzaremos y resolver también los temas. O sea, el tema de combustible es un tema importante, pero también está todo el tema del manejo en la rampa, por ejemplo, en el caso del estacionamiento de los aviones. Se ha hecho una sola prueba con aviones reales. Entonces, hay que hacer más pruebas, que es también otro tema, ¿no? Ahora, se había dado un plazo ampliado para que estas pruebas se hagan. Ya hace varias semanas se nos viene diciendo que estaba hecho a 99.5%. Llama la atención que el 0.5 final, que son estas cosas, entre otras, no se han avanzado. Porque a propósito de lo que usted dice, lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil, bajo su autoridad en el Ministerio, ha sostenido que los espacios para el estacionamiento de las aeronaves cumplen con medidas reglamentarias, pero son más pequeñas que las del terminal número 1 y presentan obstáculos, lo que requiere una estricta coordinación y entrenamiento del personal para minimizar riesgos. Llama la atención que una cosa tan evidente, eso ya no es tecnología sofisticada contra incendios, sino es el espacio para que los aviones puedan pararse. Ahí lo que tenemos es una situación peculiar, porque tenemos un aeropuerto en operación con personal en rampa en operación, y tenemos que hacer las pruebas con ese mismo personal en tiempos en los que no están en operación. Y entonces, claro, las coordinaciones para hacer esas pruebas no son sencillas, pero hay que hacerlas. Y de hecho se han estado haciendo, pero faltan aún más pruebas de ese tipo para que el personal de rampa
pues se familiaricen mucho más con los espacios que están. Este aeropuerto cumple con los espacios reglamentarios. La gran ventaja de este nuevo aeropuerto es que pasamos de 19 mangas que tiene el actual, va a tener 46 mangas, 35 ahorita y 46 en unos 10 meses aproximadamente. Con menos espacio, ¿no? Y con menos espacio, pero cubriendo el espacio reglamentario. O sea, de hecho, el espacio que está planteado en el nuevo aeropuerto es el espacio de muchos aeropuertos modernos hoy. O sea, el problema no es el espacio en sí mismo, sino que los operadores de rampas se familiaricen con ese nuevo espacio y con las holguras que se tiene que tener, obviamente, en ese espacio, ¿no? Ministro, permítanos un instante, tenemos que ir con la pausa. Le dejo una pregunta planteada, porque en el comunicado de Lima Airport Partners se señala que los diversos ejes sumados a la lista de verificación para la apertura que supervisa OSITRAN determinan el porcentaje de avance del proyecto de ampliación. En su última inspección del 14 de marzo de este año, el regulador verificó, o sea, OSITRAN verificó que el nivel de avance es del 99,5%. Así es. Quisiera que nos explique cuál es ese 0,5% que falta culminar para un funcionamiento ideal. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Real, estamos con ustedes conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, a raíz de la nueva postergación de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Le había dejado la pregunta planteada, ministro, porque de acuerdo al comunicado de Lima Airport Partners, ¿no? El regulador, que es OSITRAN, ha verificado que el nivel de avance en el proyecto es del 99,5%. Quisiera que nos explique cuál es ese 0,5% que falta, en qué consiste. Le pido de una manera sencilla para que la gente obviamente lo entienda, ¿no? A ver, uno piensa que, porque es parte del conocimiento o desconocimiento que uno tiene de estas cosas, que la obra tiene que, digamos, que la construcción del aeropuerto tiene mucho que ver con la obra, y sin duda es así, pero hay unas montadas sobre esa infraestructura que ya está concluida y todo, uno la puede visitar y la verdad es una muy buena infraestructura, muy moderna además, pero montado sobre ello hay una serie de elementos auxiliares, algunos críticos y otros no críticos, que permiten asegurar que esa infraestructura termine brindando servicios con seguridad, con las características que el contrato establece, ¿no? Entonces, en ese 0,5 que todavía falta llegar, justamente OSITRAN ayer mencionaba, uno de ellos es el Sistema de Detección y Alarma contra Incendios, el DASI, por ejemplo, ¿no? Que lo que mencionaron es que algunos de los sistemas todavía están en proceso de integración. Después está también el sistema de control de accesos de las puertas, ¿no? También están en ese proceso de culminando la integración del tema. El sistema de megafonía y sistema público de alarmas por voz también, ¿no? El sistema de visualización de información de vuelos, ¿no? ¿Dónde están los vuelos y todo? Sistemas de iluminación, algunas cosas arquitectónicas como algunas losetas que están, digamos, mal puestos o que se están rompiendo. Entonces, hay algunas, en ese 0,5%, algunas son críticas y otras no lo son. Pero lo que está claro es que no está el 100% de lo que se requiere para la entrada en operación. OSITRAN ha sido bien preciso ayer mencionando que el 100% no se refiere a la culminación de la obra y de todo lo que se requiere a lo largo de lo que establece el contrato, porque el contrato establece que esta primera apertura es para una capacidad de 30 millones de pasajeros año. Y el próximo año, o a finales de este año, o iniciando el próximo año, tendrían que pasar a 40 millones. O sea, todavía va a haber algo de obra en paralelo, pero que no está vinculado con esta inauguración, sino que está vinculado con la ampliación, una segunda ampliación que se va a hacer del aeropuerto. Entonces, de lo que está hablando OSITRAN es del 100% de este escenario de 30 millones de pasajeros. Entonces, eso es lo que está planteando OSITRAN justamente también, ¿no? Bueno, como mencionó Carlos Villarreal, hay una respuesta de LAP que termina exhortando al ministerio que usted dirige, en su calidad de concedente, a respetar el contrato de concesión y el acta de acuerdo suscrita el 30 de enero pasado, invocando el principio de buena fe contractual, así como el principio de colaboración que debe primar, dice el AP, en relaciones contractuales para el beneficio del Perú. Esto anuncia que nos vamos a ir hacia una situación conflictiva, tanto más que usted ha confirmado que a partir del 30 de marzo, en función del avance que se registre y de la calidad de las pruebas que deban hacerse de cada uno de los sistemas, estamos ante penalidades inevitables. Así es, Fernando. O sea, aquí creo que
en momento alguno vio una falta de cumplimiento del contrato en términos de las obligaciones que están en el marco, y hablo aquí del lado del ministerio concretamente, y nosotros somos muy respetuosos del contrato y mantenemos siempre nuestra actitud de diálogo y la buena fe contractual y el principio de colaboración. Lo mantenemos, lo hemos hecho hacia atrás y lo vamos a seguir yendo hacia adelante. Creo que el AP se equivoca cuando piensa que no invitarlo a la conferencia de prensa en la que el ministerio toma una decisión significa no colaborar. O sea, la conferencia de prensa que hemos dado es para anunciar una decisión del ministerio, como consecuencia de una serie de observaciones que hace el ministerio, OCITRAN y OCINARMIN. Nosotros claramente somos colaboradores, tenemos un espacio de diálogo permanente, pero somos el ente rector, quien tiene que asumir la responsabilidad administrativa y también política. Pero, ministro, Entonces, perdón. Por eso es importante, digamos, tomar una decisión, y de hecho ha habido algunos medios que en algún momento mencionaron que no se estaba tomando la decisión, y hemos dicho, bueno, sí, esta es la decisión, basado en estos hechos objetivos, no en una suposición, en hechos objetivos, ¿no? Claro, ahora, entonces en este caso, en la pregunta que le he hecho a Fernando, este punto último, ¿hay asidero legal para que la pida justamente que se respete el contrato de concesión? ¿Tiene asidero legal? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que hay una serie de observaciones que se han hecho de parte de 3 organismos, uno de ellos el Ministerio, que es el concedente, y 2 que son organismos independientes y autónomos del Estado. Esas observaciones dejan claro que a la fecha no se puede abrir el día 30 de marzo, tal cual fue el compromiso, y para nosotros el tema de la seguridad no es un tema de negociación en el marco del contrato. La seguridad es un tema de responsabilidad del Estado y tenemos que nosotros preocuparnos porque ello se cumpla. Esa es nuestra función. Usted habla que asume responsabilidad política. ¿Hasta dónde podría llegar eso? Bueno, mi responsabilidad política tiene que ver con que yo tengo que encargarme de la tutela de los ciudadanos y la seguridad de la misma. Y eso es lo que esa es la responsabilidad que tenemos que hacer, aparte de la responsabilidad administrativa y penal que por supuesto tenemos, ¿no? De acuerdo. Ahora, no forma parte naturalmente del contrato con la, pero sí es una inquietud de los ciudadanos que no nos podemos privar de preguntarle el acceso al aeropuerto, porque hemos visto el día de ayer, me parece un artículo de Diego Macera sobre la infraestructura en general en el país. Es un tema que le concierne a usted de manera eminente y hay una decepción en torno a las soluciones tardías que se han hallado que van a ser insatisfactorias. No se queja de SOLAP, pero sí los ciudadanos, ¿no? Mire, vi la entrevista que usted le hizo hace unos días a Diego Macera en su programa Las Cosas Como Son. Sí. Y también leí el artículo de Diego ayer y lo comparto plenamente en términos de, creo que además la palabra apropiada ha sido de indolencia del sistema de inversión pública que tenemos. Sin duda, tenemos un sistema de inversión pública que desde el año 2017 viene planteando cómo resolver los temas de acceso, y se ha enmarañado en trámites administrativos, en el perfil, en el expediente, en la convocatoria, pero no ha resuelto el tema. Fernando, el día que yo llegué al ministerio, o sea, a inicio de septiembre del 2023, lo único que se había avanzado era en que, dado que habían fracasado las convocatorias, las 4 convocatorias, 2 convocatorias de concurso público y 2 convocatorias de obra por impuestos para el puente Santa Rosa, lo único que se había avanzado era el armar los puentes temporales. Pero imaginémonos que el puente Santa Rosa, el definitivo, ya hubiera estado listo en este momento. Y yo en aquel momento hice la pregunta, ¿y cuáles son las soluciones de acceso? En ese momento el ministerio no tenía absolutamente hecho nada. O sea, la responsabilidad de anteriores gestiones. Por supuesto. Pero aquí el problema es que los ciudadanos no les interesa quién tiene la solución, lo que quieren es que se lo resuelva. Usted es el responsable. Sí, y entonces, por eso inmediatamente que entramos, armamos un equipo de trabajo, hemos contratado un estudio para medir el tráfico en la zona, en las rutas, y poder definir justamente las rutas de acceso. Lo que acabamos de terminar hace menos de una semana, que es todo el pavimentado de Morales Juárez y todo este tema que ya se ha mejorado muchísimo los accesos, es resultado de estos estudios. O sea, nos hemos tomado casi 8 meses haciendo estudios para poder hacer esta intervención importante. Aquí estamos hablando de varias decenas de millones de soles que se han gastado en mejorar justamente toda la Morales Juárez, y ya tenemos una solución de las vías de acceso que está operativa. Tenemos también el tema de los buses que van a entrar al aeropuerto para que las personas puedan entrar al aeropuerto y no tengan que entrar caminando.
Van a cosas entrar imposibles, ¿no? por los puentes provisionales. Y en algunos casos va a ser por los puentes provisionales y en otros casos va a ser por la entrada por gambeta, va a depender del tamaño del bus. Y en el caso de los vehículos particulares, todos van a entrar por los puentes que ya están instalados LAP ahora. dice haber propuesto construir un monorriel Sí. para que se entre por Fawcett, como hacemos ahora, y de ahí se pueda ir por monorriel al terminal nuevo. De hecho, ¿por qué se rechazó esa posibilidad? No, no es que no se rechazó, Fernando. No se toma en cuenta. Simplemente lo que ocurrido es que las gestiones anteriores ignoraron las soluciones al problema de acceso. O sea, hubo una preocupación excesiva en el puente de Santa Rosa y se dejó de mirar todas las soluciones de acceso hacia ese puente de Santa Rosa. Con lo cual, la pregunta es, ok, el puente podría estar instalado hoy día, pero ¿y cómo llegabas? Entonces, claro, había que hacer todos estos giros, hay que hacer este puente que estamos trabajando en Morales. O sea, esas soluciones tenían que haber sido parte también de una solución previa. Y eso fue justamente lo que hemos nosotros planteado y es lo que estamos implementando. O sea, de hecho, ya la solución básica de acceso ya se implementó, ya está lista. Están pintando la pista, o sea, ya la señalización, pero ya está lista. Entonces es una cosa ya de lado. Si hoy día tuviéramos que abrir el aeropuerto, ya tenemos rutas de acceso al mismo. Ministro, ¿hay fecha ya establecida para la inauguración de este nuevo terminal? A ver, ahí es importante lo siguiente, Carlos, y es, para poder definir la fecha, necesitamos que la levante todas las observaciones que se han hecho. Una vez que se levanten esas observaciones, las críticas, obviamente, ¿no? Las no críticas no son, forma parte del problema de seguridad. Una vez que levante todas las observaciones críticas, probablemente unos 15 días después de eso, va a iniciar la operación del aeropuerto. Eso puede ser en 2 semanas, en 3. O sea, aquí lo que ocurre es que quien tiene que levantar esas observaciones es LAP. Por supuesto, vamos a colaborar con ese proceso. Todo lo que entidades del Estado requiera para ese proceso se hará. Pero el que está a cargo del proceso es LAP. Es una cosa importante. ¿Cómo queda el país, cómo queda el Perú, diríamos, ante los ojos del mundo con esta nueva postergación? Estamos hablando de, turismo internacional, inversiones. ¿No cree que eso pueda tener efectivamente un efecto negativo? Mira, tenemos hoy día un aeropuerto que está operativo, tiene aproximadamente entre 35 y 37 vuelos por hora. La afectación del aeropuerto se siente en algunos momentos puntuales, pero no es que encontremos un aeropuerto que esté desbordado y con congestión severa, ¿no? Lo que sí es claro que estas condiciones del actual aeropuerto no las podemos mantener mucho tiempo más. Por eso es la premura por tener pronto el nuevo aeropuerto para poder tener la holgura, valga la redundancia. ¿Cómo quedamos ante la imagen internacional, ministro? La imagen internacional del aeropuerto se refleja en cuando las personas las aterrizan. postergaciones. No, lo que tenemos aquí es simplemente, mira, tenemos una obra que no está a tiempo. Mucho más daño le haría a la imagen, Carlos, que nosotros inauguremos un aeropuerto que no está en condiciones de operar, que en mantener la operación del actual aeropuerto que cumple con los estándares. Y quizás no fue un error establecer el 30 de marzo como fecha de inauguración de este terminal, haciendo una autorreflexión de su parte. Sí, mira, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros, para definir la fecha del 30 de marzo, o sea, no es una decisión que tomó el Ministerio solo, claro, sino nos juntamos con los distintos actores, lo que vimos era cuáles eran las actividades pendientes. O sea, qué es lo que estaba pendiente, y en función de eso hicimos un calendario y dijimos, ok, ¿cuál es la fecha a la cual estamos más o menos listos ya? Y la fecha era el 15 de marzo. O sea, lo que hicimos el calendario como para que el 15 de marzo todo estuviera listo y por lo tanto ahí pudiéramos anunciar que se inauguraba plenamente el 30 de marzo. Una pregunta Está claro final. que eso no ocurrió. De mi parte, hace unos días LAP hizo saber que había tenido dificultades con su proveedor principal, Intipunku, y a su vez él con el subcontratista. Por supuesto que eso no tiene que ver con usted, son decisiones empresariales privadas, pero habrá seguido de cerca usted y su equipo de la Aeronáutica Civil, ¿no? Bueno, ¿Qué sí. significa que hayan habido faltamientos que LAP ha tenido a causa de un incumplimiento de sus contratistas? Nosotros hemos recibido algunas cartas de algunos de los proveedores, pero entenderá, Fernando, que nosotros nos mantenemos al margen de la relación entre el LAP y sus proveedores, porque es eso, es una relación entre dos actores privados. Para nosotros lo relevante es el cumplimiento de las obligaciones del LAP. Él subcontrata a las empresas que ellos consideran en el marco de su decisión empresarial y nosotros ahí no nos metemos en ese proceso, ¿no? Y por eso es importante que ellos lo resuelvan, ¿no? Hay una discusión ahí en relación con la contratación de una de las empresas constructoras. A la fecha
que se hizo el contrato entre estas dos empresas, no había ninguna prohibición de contratar en ese marco para ellas. Estamos trabajando, sin embargo, sí, una normativa para que los concesionarios en adelante no puedan contratar con empresas que están prohibidas de contratar con el Estado. Eso sí también queremos ser enfáticos. Pero hacia atrás, y todo lo que ocurre es un tema de contratación privada en el cual nosotros no nos metemos. Dos preguntas muy concretas. ¿Qué va a pasar con el actual terminal? ¿Lo van a cerrar? Porque hay versiones de que van a hacer un mall. Y en segundo término, permítame, ministro, ¿sigue en pie aplicar la TUA, ¿no?, para los viajeros que pasen por el nuevo aeropuerto? A ver, sobre el actual terminal, lo que va a hacerse en la etapa, una vez que se haga ya la transferencia, este terminal va a servir para mantener todavía lo que es un terminal de carga. Va a haber también ahí vuelos menores, avionetas y aviones particulares que, digamos, van a utilizar ese terminal todavía. Y van a darse algunos otros usos administrativos, la policía, la misma migraciones también. Este actual terminal, estamos en el marco de un plan maestro de desarrollo aeroportuario, y claramente va a ser un espacio para un segundo momento de crecimiento del aeropuerto. El nuevo aeropuerto arranca en 30 y va a poder llegar hasta 60 millones de pasajeros año, según el diseño que nos han planteado. Pero pasado eso, necesitamos seguir creciendo, obviamente la demanda. Y este actual terminal tendría que ser totalmente remodelado, probablemente reconstruido, para que sea el segundo terminal del aeropuerto Jorge Lo Chávez. que excluye que pueda ser convertido en un centro comercial, claro, como algunos decían. Transitoriamente podría tener algunos usos comerciales, pero la verdad principalmente va a ser para lo que es manejo de carga y aviones particulares. ¿Y la TUA? Y el TOA es un acuerdo que se firmó en el marco de una adenda en el año 2013, si no recuerdo mal, y que está vigente en términos de que cuando entre en operación el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, el TUA entrará en vigencia. Y eso es, perdón, No, adelante, Carlos. eso no va en contra, no daña la competitividad con el nuevo aeropuerto. A ver, Carlos, hay lo siguiente, hay un principio y es que uno paga por las cosas que usa, ¿no? Y entonces el TUA es justamente la tarifa que uno paga por usar el aeropuerto. Porque eso dicen las aerolíneas, ¿no? No, sí, yo Puede dañar la entiendo la posición de las aerolíneas, pero aquí el tema es el siguiente, es cuando un pasajero nacional usa el aeropuerto, paga el TUA. Cuando un pasajero nacional viaja fuera, paga el TUA. Y la pregunta es por qué cuando un pasajero que viene de afuera hace tránsito en el Perú, no se queda en el Perú. No solamente los que vienen de fuera, claro, los que quieren ir de una ciudad a otra. Y también. ¿Y por qué les pasa eso? Porque no hay comunicación directa entre Cusco y Arequipa o sí. entre Arequipa e Ica. Entonces tienen que pasar por Lima. Hay una eficiencia del Estado que va a costarle plata a los consumidores. Eso, Fernando, tiene que ver con un problema de mercado. O sea, y de hecho, una de las cosas que estamos trabajando es para dar un subsidio, un mecanismo de subsidio, para estimular los vuelos intrarregionales. Eso ya es una buena Pero es un tema de mercado, digamos. Hemos sacado eso para subsidio. practicar.